Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Bueno, la verdad que la presentación la agradezco mucho. Muy rápidamente quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a vosotros por estar hoy aquí, por darme la posibilidad y el lujo de poder compartir este ratillo con vosotros. Y quiero dar las gracias a los organizadores de todo este evento. La verdad que esto es una pasada. Quiero dar las gracias a Aitor, a Jorge, a Eneco y también a toda la gente que lo hace posible, a Ana Santos, a Óscar Paz y a todo el equipo que no vemos y que está detrás y que son fundamentales para que todo esto salga bien. Yo os voy a hablar sobre Basilea III. Probablemente habéis escuchado hablar mucho en los últimos tiempos de Basilea III. Considero que Basilea III es un tema estrella y fundamental en los próximos años, porque Basilea III, la primera idea básica que lanzaría es que es un plan de saneamiento. Es un plan de saneamiento bancario que va a tratar de resolver los efectos que la crisis económica ha tenido sobre el sistema financiero internacional. Cuando Aitor me propuso hablar de Basilea III, mi conocimiento de Basilea III era el conocimiento que puede tener cualquier economista curioso de lo que lee en prensa, etc. Entonces, sí he tratado de profundizar más en ello y hoy os traigo una ponencia que os dé una idea un poco general y bastante básica de cuáles son las líneas principales de actuación de Basilea III, cuáles van a ser los plazos, y también quería comentaros dos cuestiones previas sobre la ponencia. En primer lugar, Basilea III puede ser un asunto tan profundamente técnico como se desee. Entonces yo he tratado de, digamos, desvirtualizar un poco toda esa cuestión técnica y tratar de hacerlo todo muy gráfico. Y para ello he utilizado, como vais a ver en la presentación, casi toda la ponencia está estructurada en mapas mentales. Eso quiere decir que los conceptos que voy a tratar de plantearos, que os voy a trasladar, están desarrollados de forma que seamos capaces de entenderlos de una forma lo más gráfica y lo más directa posible. Y otra cuestión también, para no sobrecargar la ponencia, dado el tiempo que tenemos, hemos elaborado un documento que hemos entregado a la organización y que se colgará pues, en la página web o en cualquier otro sitio que ya se os informará para que esté a vuestra disposición, con un fichero que contiene una serie de materiales, artículos, documentos, enlaces, vídeos, etcétera, que os permita profundizar un poco más en el conocimiento de Basilea III. La ponencia está estructurada en tres partes. Una primera parte sería, y respondería cada una de ellas a una pregunta. La primera de ellas sería ¿qué pasó? A pesar de que se ha escrito y se ha hablado mucho sobre la crisis, haré una breve introducción a lo que sucedió y lo que nos ha traído hasta hoy, las consecuencias que nos ha traído. La siguiente parte de la ponencia estaría relacionada con el qué hacemos, es decir, las medidas que se están tomando tanto a nivel internacional como a nivel nacional para resolver, como os decía, los efectos que la crisis financiera ha tenido sobre el sistema bancario. Y en tercer lugar, lo que es más importante y que da lugar al título de la ponencia es cómo nos afectan todas estas medidas que se están tomando para resolver los efectos y que van a afectar directamente al sistema bancario, cómo nos afecta a nosotros, ¿vale? Cómo nos afecta como contribuyentes, como consumidores, como familias, como empresarios, etc. Así que la ponencia sería un poco un paseo económico por el pasado, el presente y el futuro. Así que comenzamos. En primer lugar, diríamos, se ha escrito mucho sobre la crisis, pero para centrar la cuestión de Basilea III sí me gustaría comentar alguna cosa sobre el periodo anterior al que estamos viviendo, es decir, la crisis financiera, que todavía no es el pasado porque llega hasta nuestros días. La crisis, hay varias ideas que quería lanzaros. En primer lugar, el periodo 2004-2007 hasta que estalla la crisis es un periodo de, digamos, es la película que tiene un guión de lo que va muy bien y acaba muy mal, en primer lugar. Otra idea que quería lanzaros es que las crisis no surgen de forma espontánea, es decir, que las claves de cada etapa económica las tenemos que encontrar en la etapa inmediatamente anterior. Y en tercer lugar, que fue en los años de bonanza prolongada previos al 2007, en los que se generaron todas las
causas que hicieron inevitable, y diríamos que de alguna forma hasta posible, la crisis financiera. Por lo tanto, venimos de un periodo 2004-2007 caracterizado por una gran estabilidad y crecimiento a nivel mundial, con medias de hasta el 4,5%, con baja inflación que servía a los bancos centrales para mantener los tipos de interés bajos, con abundante crédito, con revalorización continua en los precios de la vivienda. En definitiva, una situación de auge prolongado que daba la impresión que la bonanza no iba a terminar nunca. Eso causó una sensación de euforia y la reacción a esa sensación de euforia fue la búsqueda de beneficios extraordinarios, es decir, darle una vuelta de tuerca al sistema económico para tratar de obtener unos beneficios relacionados con esa época de bonanza. Conceptos: hipoteca subprime, titulización, sistema bancario en la sombra, remuneraciones bancarias ligadas a los objetivos a corto plazo, agencias de calificación. No voy a profundizar mucho en eso. Todo eso lo que creó fue que, como os decía, se diera una vuelta de tuerca más al sistema. Esa vuelta de tuerca más al sistema estaba fundamentalmente basada, escuché en una entrevista a un premio Nobel de hace un par de días, en que el precio de la vivienda siempre crecía. Es decir, esta crisis, en mi opinión, está basada fundamentalmente en la creencia de que la vivienda es un bien que está sujeto a revalorización continua. ¿Qué pasó? Fundamentalmente por la concesión de hipotecas con alto riesgo a clientes de dudosa solvencia, fue el inicio de un círculo vicioso que llevó a que esa morosidad creciera, el valor de los activos que respaldaban esas hipotecas generó dudas. La titulización, es decir, los trocitos de hipoteca que se convertían en productos fruto de innovaciones financieras, también empezaron a generar gran incertidumbre, con lo cual lo que se generalizó fue una crisis de confianza y de incertidumbre muy amplia, que terminó en una crisis en el sistema financiero muy importante y que estuvo a punto de llevarse por delante al sistema financiero. Si profundizamos un poco más, veréis que las causas que llevaron a la crisis financiera las tenéis a la izquierda, es decir, la vivienda dejó de revalorizarse con motivo de las dudas que se generaron en la valoración de esos activos de vivienda por las dudas que había sobre los productos financieros que se habían creado sobre ellas y sobre las hipotecas que se habían creado sobre ellas. Además de ello, se puso de manifiesto que el endeudamiento que estaba asumiendo el sistema financiero en relación a la rentabilidad de sus inversiones era excesivo y, por lo tanto, sabéis que el apalancamiento permite tener la posibilidad de ganar más, pero a costa de más riesgo, y en esta situación el apalancamiento se manifestó como excesivo. Además de ello, cuando se empezaron a presentar pérdidas en las entidades bancarias, se demostró que el capital para responder y para absorber esas pérdidas era escaso y de baja calidad. Se pusieron de manifiesto, sobre todo en cuestión de productos derivados, es decir, de productos que su rentabilidad depende a su vez de otro producto, que no estaban bien observados. Hubo fallos importantes en la regulación y supervisión. Y además de todo ello, esa situación lo que hizo es que toda la liquidez que los bancos tenían, la retenían porque temían que, debido a esa crisis de confianza que había en el sistema financiero, al llegar sus renovaciones de financiación a corto plazo, no pudieran renovarlas y, por lo tanto, retenían toda la liquidez y cortaron el flujo de crédito al mercado. ¿Vale? Eso lo que provocó fue el crédito se cerró, tanto en los mercados mayoristas como en los mercados minoristas. Se generó una crisis de confianza total en el funcionamiento del sistema y, como consecuencia de todas estas causas, hubo muchas entidades que vieron en riesgo su supervivencia. Es decir, este es el mapa un poco de cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que nos llevaron a la crisis del sistema financiero. En este punto, las autoridades monetarias, los gobiernos, los reguladores nacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Supervisión de Basilea, el Banco de Pagos Internacional, etcétera, se han propuesto, para resolver todos los efectos que esta crisis ha tenido sobre el sistema financiero,
Se han propuesto tomar una serie de medidas en cuanto al fortalecimiento de los recursos propios de las entidades financieras en términos de capital y también de su liquidez, que es lo que da lugar a Basilea III. Basilea III es un paso más allá, es Basilea III porque hay Basilea II y Basilea I. Basilea III, como os digo, surge de la necesidad de dar respuesta a los efectos que la crisis ha causado sobre las entidades financieras y Basilea III responde fundamentalmente o tiene un objetivo, que es, como veis arriba, buscar o tomar las medidas necesarias para generar un sistema financiero que sea estable, que sea eficaz y que sea solvente. ¿Y cómo consigue ese sistema financiero? Pues las líneas básicas de actuación que Basilea III va a llevar a cabo son: va a promover un mejor capital, es decir, que los bancos tengan mayor capacidad para asumir pérdidas. Además, va a trabajar en la mejora de la captura de riesgos, como os he señalado anteriormente, en cuanto al tema de derivados y productos que estaban fuera del balance de los bancos en el sistema financiero en la sombra que se creó, quedaban fuera de supervisión. Todo eso Basilea III busca mejorarlo. También un mayor capital, de forma que se fortalezcan los recursos propios de las entidades financieras y se garantice la estabilidad financiera. Además, va a establecer colchones, es decir, generar reservas en los años buenos para utilizarlas en los años malos. También, como hemos señalado anteriormente, el apalancamiento excesivo de los bancos dio lugar a unos riesgos que acabaron siendo inasumibles y, por lo tanto, también va a establecer medidas para fomentar un menor apalancamiento. También, otra de las líneas de actuación de Basilea III es provocar una mejor gestión del riesgo en cuanto a supervisión y disciplina del mercado, y también establecer algún tipo de control sobre la liquidez de los bancos con el fin de que no se dependa tanto de las financiaciones a corto plazo de las entidades bancarias y además que el crédito que fluye a la economía real de alguna manera pueda estar garantizado. Es decir, estos son el objetivo sobre la pregunta ¿qué hacemos y cómo?, el objetivo que busca Basilea III y a través de qué lo busca. ¿Cuáles son las variables numéricas básicas de Basilea III? Pues las tenemos en este mapa. Basilea III fundamentalmente actúa sobre 5 aspectos. En primer lugar, establece un capital ordinario de las entidades financieras en relación a sus activos ponderados por riesgo, es decir, aquellos activos en los que está corriendo un riesgo, aquellos préstamos, etcétera, del 4,5%. En Basilea II será del 2%. Además de ello, establece un colchón de conservación de capital para incrementar la capacidad de los bancos para poder soportar pérdidas de otro 2,5%, con lo cual los requerimientos totales obligatorios de capital ordinario sobre los activos ponderados por riesgo es del 7%. Y además, como novedad, establece, esto sí, a decisión de los reguladores nacionales, unos colchones contracíclicos, es decir, como sabéis, el sistema bancario lo que hace es que acentúa los periodos económicos, es decir, que acelera las fases expansivas y ralentiza las fases recesivas. Y, por lo tanto, también se va a establecer un colchón contracíclico de entre el 0 y el 2,5% del capital en relación a los activos ponderados por riesgo para atenuar esa prociclicidad que tiene el sistema financiero. Eso es lo fundamental sobre el capital de los bancos, es decir, lo que busca es una fortaleza patrimonial más importante de los bancos para poder responder a las pérdidas y para poder garantizar una mayor estabilidad financiera como paso previo a la garantía de un crecimiento económico sostenido. Y además va a tomar medidas introduciendo un coeficiente de apalancamiento de las operaciones de los bancos, es decir, va a controlar el endeudamiento que los bancos asumen en sus inversiones y además va a poner en práctica también unos estándares de liquidez con el fin de que los bancos tengan liquidez suficiente, como os decía, para poder hacer frente a sus vencimientos de financiación a corto plazo y además para que el crédito que se pueda ofrecer a familias y empresas quede garantizado. Plazos para la implantación. Capital se deben cumplir a 1 de enero del 2013 y el sistema de Basilea III, con todos los requerimientos de capital, colchones, coeficientes de apalancamiento y estándares de liquidez,
van a tener que estar completamente implantados y cumplidos por las entidades financieras el 1 de enero del 2019. Es decir, ese es el periodo. Se ha optado por un periodo de transición más largo para que la adaptación a Basilea III de las entidades financieras no impida que al mismo tiempo puedan llevar a cabo su actividad habitual y que de alguna manera la economía real, como hemos visto hasta ahora, no acuse otra vez otro shock sobre los balances de los bancos que perjudique a la economía real. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, todos sabéis que desde hace algún tiempo nuestro sistema financiero y en general nuestra economía está sometido a una gran incertidumbre, es decir, se ha generado la desconfianza en los mercados sobre nuestro sistema financiero y se hacía obligatorio tomar una serie de medidas para reforzar el sistema financiero en nuestro país. Lo que hemos optado aquí, que muchas veces somos más adelantados que nadie, pero que en este caso las prisas obligaban para dar a los mercados una imagen de mayor confianza, es llevar un poco más allá los requerimientos de Basilea III. Lo que el Real Decreto que se aprobó en febrero del 2011 de reforzamiento del sistema financiero marca o busca es un sistema bancario en nuestro país que sea solvente, competitivo y sólido y que pueda resolver de alguna manera los efectos que la crisis tuvo sobre nuestras entidades bancarias. Y subyace, está puesto allí a la derecha en el círculo amarillo, y subyace que lo que busca este reforzamiento del sistema financiero es acelerar la reestructuración de las cajas, de forma que finalmente tengamos en nuestro país un sistema bancario con menos entidades, pero mejores. Y para ello establece unos requerimientos de capital de entre el 8 y el 10%, puede llegar hasta el 10%. Las alternativas son o cumplirlo, y en el caso de no cumplirlo hay que captar los recursos en el mercado, o bien acudir a la ayuda del FROB. Y la característica básica de la ayuda del FROB es que el FROB va a implementar su ayuda en las entidades financieras a través de la compra de acciones según el valor económico de la entidad. Es decir, que lo que está forzando en realidad es la bancarización de las cajas de ahorro. Periodos para la implantación del reforzamiento del sistema financiero en nuestro país. Pues ya se cumplió el primer plazo, el 10 de marzo del 2011, con datos del 31 de diciembre del 2010, las entidades financieras ya tenían que haber cumplido los requerimientos de capital establecidos en este Real Decreto. A esa fecha había 12 entidades que no lo cumplían, 2 bancos nacionales, 2 bancos filiales de bancos extranjeros y 8 cajas de ahorro, que en total se manifestaron unas necesidades de capital de 15.152 millones de euros. Esas entidades tuvieron hasta el 25 de marzo para presentar al Banco de España su plan de recapitalización, y veremos a 30 de septiembre de 2011, que es la fecha en la que estas entidades que no cumplían con los requerimientos de capital, veremos si han logrado captar los recursos suficientes o acudirán a la ayuda del FROB. Y finalmente, ¿cómo afecta todo esto a nuestros bolsillos? Bueno, pues por lo que respecta a los bancos, en términos de capital, la situación de los bancos es esperable que la situación financiera y patrimonial mejore, porque este reforzamiento de Basilea III y el que se va a llevar a cabo en nuestro país hará que tengan más y mejor capital. También se generarán reservas con los colchones que se establecen, estará controlado el apalancamiento y la garantía de liquidez, lo que hará es que el crédito de alguna forma se pretende que esté garantizado. ¿Y a nosotros? Bueno, pues a nosotros es como decía aquel, una noticia buena y una mala. La noticia buena es que unas entidades financieras más solventes, más fuertes patrimonialmente, harán que puedan asumir unas pérdidas que harán que el destino de fondos públicos de nuestros impuestos hacia las entidades bancarias sea menor. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que es esperable que con esta situación el dinero para préstamos sea algo mayor que el que es ahora, que es prácticamente cero, pero será préstamo solo para los mejores.
¿vale? Es decir, habrá más crédito, pero solo para los mejores, lo cual no es ni bueno ni malo, porque también hemos visto en esta época que la abundancia de crédito tampoco ha hecho mucho bien a la economía. Como os decía, finalmente termino, el 1 de enero del 2019 estará implantado, coincidirá con la 10ª edición de este congreso, y si Aitor, Jorge y Eneco me vuelven a invitar, pues os contaré cuál ha sido el resultado de todo esto. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, David. Me voy acercando amenazantemente según va acabando el tiempo. Perdón, discúlpame, Pilar. No, en absoluto. 10 segundos que me lo resto yo. Muchas preguntas y muy interesantes, además. Vía Facebook, creo que estaba por ahí todavía. Alejandro Barquero. Mi empresa tiene ahora la mitad de deuda que cuando me regalaban, entre comillas, la financiación hace 4 años. Pero la caída en ventas me impide conseguir financiación ahora para internacionalizarnos. ¿Qué le decimos a este caballero? Pues que eso, Marco, es un poco la situación real. Es decir, hemos entrado en un círculo vicioso en el que no hay crédito, al no haber crédito no hay inversión, al no haber inversión no hay ventas, al no haber ventas no hay resultados, con lo cual al final lo que se está produciendo es la descapitalización real de las empresas, ¿no? Es decir, yo espero, no pronostico, porque realmente ya hemos visto que los pronósticos en estos últimos años no han acertado mucho, esa es la verdad. Yo creo que habrá más crédito, no tanto crédito como el que ha habido hasta ahora, por supuesto, que en mi opinión ha sido hasta algo excesivo, pero sí creo que habrá más préstamo, más crédito, pero solamente para los mejores. Más preguntas, en este caso vía Facebook también. ¿Es cierto que los bancos, cajas, falsean o modifican los balances? Esta es la eterna historia de los auditores, ¿no? No hay publicidad para decir, ya contesto luego, lo siento. Los auditores. No seré yo quien en este foro público afirme tal cosa. No puedo responder a esa pregunta. Pero esto de ponerte contra las cuerdas... Es una muy buena pregunta que ronda por la cabeza de todos, pero, a ver, sí da la impresión que aún a día de hoy todavía no sabemos cómo de afectados están los balances bancarios por la situación de la crisis financiera internacional a nivel general y por la exposición al sector inmobiliario y de construcción de las entidades financieras en nuestro país a la fecha. Pero eso solo eso es una impresión. De ahí a decir que los bancos falsean sus balances, va todavía un tramo. Has dicho que no puedes contestar en público y alguien en Facebook te dice, pero en privado sí, ¿no? O sea, las cuerdas aquí amarran fuerte. Bueno, esta es muchísimo más sencilla, ¿eh? ¿Debemos creernos que Caja Castilla-La Mancha puede asumir el 7,75% en el primer año y un 8,25% debido a las condiciones impuestas por el FROP? Esto, facilísimo. A ver, estamos llegando a unas condiciones financieras en general difícilmente asumibles. Es decir, nuestro país se está financiando en los mercados internacionales al 3,40, 3,50, la prima de riesgo crece, es decir, las tensiones financieras están ahí. Vistos los datos así, pues a esos tipos de interés resulta difícil, con la capacidad que puedan tener bancos que han sido muy tocados por la crisis financiera y por la exposición al sector inmobiliario y sector de construcción, que puedan atender a los servicios de esa deuda. Es complicado. Pegelis, vía Twitter, ¿el no saneamiento del sistema bancario español acabará en un escenario a la japonesa? Pregunta. Espero que no. Espero que, como decía, creo que las medidas que se están tomando de reforzamiento del sistema financiero se están tomando porque es sí o sí, o sea, es necesario. Es verdad que no somos como los países intervenidos, ni mucho menos, pero muchas veces el mercado no percibe eso, el mercado es miedoso. No es que el mercado sea miedoso, ni el mercado es malvado, el mercado es como cada uno de nosotros. Pone su dinero donde más o menos tiene la garantía de que lo va a recuperar y va a obtener una rentabilidad. Es decir, yo espero que las medidas que se están tomando para el sistema, para el reforzamiento del sistema bancario, terminen en un sistema bancario más solvente y más fuerte, de forma que eso ayude a garantizar la estabilidad financiera y, por tanto, de alguna forma ayudar a
que vuelva el crecimiento económico. Pregunta vía Facebook, Alfonso Eloagui. ¿Hay más regulación? ¿Pero cómo quedan los paraísos fiscales? ¿Hay regulación? ¿Pero quién ejerce el control? ¿Dónde quedan los paraísos? Esa también es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que en cuestión de paraísos fiscales se ha avanzado mucho, pero es verdad que es necesario avanzar todavía más, ¿no? Es decir, además de buscar un sistema financiero más solvente, más competitivo y más estable, es verdad que se debe buscar un sistema financiero a nivel global más justo, y los paraísos fiscales en ese sentido pues son una distorsión, ¿no? Yo creo que también en el asunto de paraísos fiscales es uno de los temas en los que es necesario también avanzar. Ahí están llegando muchísimas preguntas, lo decía vía Facebook y también vía Twitter y también correo electrónico. Nos preguntan también, yo creo que ahonda un poco en lo que has comentado, ¿no? Dice Sabir, me da la impresión de que esto de Basilea III es un nuevo timo. ¿Quién controla a los controladores, a las firmas de auditoría, a los bancos centrales o a los bancos? Y no sigo porque me embalo, dice. Creo que eso es como la pregunta de antes, ¿no? Es decir, vamos a ver, estamos en la situación que estamos y hemos llegado a la situación que estamos. Todas las medidas que se han tomado hasta ahora pues han tenido el alcance y el efecto que han tenido, que es el que han tenido. Es decir, en agosto del 2007 estalló la crisis, que se puso ya de manifiesto totalmente en agosto del 2008, y estamos en junio del 2011. Y si a cualquiera le preguntamos si estamos igual, mejor o peor, pues ahí estaría la respuesta. Entre igual y peor. Entre igual y peor. Yo tengo la confianza de que de una vez por todas aprendamos de los errores cometidos y de las lecciones que nos ha enseñado la crisis, y que con todas estas medidas que se estén tomando pues se consiga un sistema financiero que ayude a que la economía real restablezca su ritmo, su actividad, y vuelva el crecimiento, y sobre todo empecemos a obtener un crecimiento lo suficientemente alto como para que la altísima, bárbara tasa de desempleo que tenemos en nuestros días pueda empezar a disminuir. No quieren dejarte. ¿Por qué no imponer vía Facebook, Arturo Sanz Antón, por qué no imponer la tasa Tobin? ¿Eso no acabaría con los paraísos fiscales? Bueno, la tasa Tobin es otro de los temas estrella, ¿no? No tengo una opinión muy formada al respecto, pero creo que quizás no sería el momento de imponer restricciones a los pocos, muchos o regulares movimientos de capital que pudiera haber. Yo creo que ahora mismo lo que necesitamos es movimiento, y quizás esta tasa sí implantaría un mayor control, pero de alguna forma podría llegar a paralizar un poco el poco movimiento de capitales que hay. Ahora ya sí, te vamos a ir dejando descansar, se nos va acabando el tiempo. Alguien decía vía Twitter que te han lanzado preguntas rancheras. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, David, un auténtico placer. Muchas gracias, Pilar. Buenos días, muchas gracias.